Hola, bienvenidos a Hashtag con Paul de Segmento Research, el primer segmento donde hablamos y reflexionamos sobre la mercadotecnia política y sobre lo que son las próximas elecciones. Estamos a 28 días de las elecciones, yo creo que más competidas en nuestro país. Hoy nos acompaña Álvaro Quiñones Aguilar, un colega, un amigo, especialista en encuestas políticas, y creo que el que le ha atinado a todas las encuestas políticas acá en Yucatán, en Quintana Roo, en Campeche, y que ha participado en varios procesos electorales como asesor de opinión pública. Álvaro tiene 20 años de experiencia en estudios, tiene maestría en economía con especialidad en estadística. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José, es un gusto estar aquí con ustedes. Pues muchas gracias. Pues vamos a empezar, vamos a hablar un poco sobre este rollo de las encuestas políticas, que es un tema muy importante, sobre todo en estos tiempos de alta competitividad, ¿no? Precisamente hoy el diario Reforma, uno de los principales periódicos a nivel nacional, publicó hoy la encuesta sobre cómo van los candidatos a la presidencia de la República. De acuerdo a este dato de la encuesta Reforma, Andrés Manuel López Obrador tiene 52%, Ricardo Anaya 26%, José Antonio Meade 19% y el famoso Bronco tiene 3%. A 28 días de la elección, primero quisiera que nos comentes qué es una encuesta electoral y si hoy, faltando 28 días, ya podemos hablar de tendencias irreversibles. ¿Cuál es tu opinión? Okay. Una encuesta electoral, como toda encuesta de opinión pública, es un ejercicio que trata de captar el sentir de la opinión pública o de los electores en un momento determinado. Se hace a partir de encuestas por muestreo. ¿Qué es eso? Que se toma una parte de la población, se escucha su opinión y en base a esa opinión se infiere lo que piensa el resto de la población. Eso, digamos, es una encuesta en general, y cuando se trata de temas políticos, de temas electorales, pues podemos hablar de una encuesta electoral. Es decir, se trata de captar la opinión de la población en un momento determinado a partir de una muestra. Ahora, tu segunda pregunta es si podemos hablar de una tendencia irreversible. Podemos hablar de tendencias. Es en efecto, de hecho, las encuestas nos sirven para entender, para comprender, para medir las tendencias. No podemos decir que son irreversibles las tendencias por dos razones. La primera es que faltan todavía 20 y tantos días, 27 días, y pueden ocurrir muchas cosas en ese trayecto. Y lo más importante es que un porcentaje alto todavía de la población aún no se decide, ¿no? De tal forma que no podemos hablar de tendencias irreversibles, podemos hablar de tendencias, y en efecto hay varias encuestas que están planteando, si no es que todas, la generalidad de que a nivel nacional quien según las tendencias tiene la delantera es Andrés Manuel López Obrador. A nivel local, en las tendencias para gobernador podemos hablar claramente que Mauricio Vila es el que lleva la delantera, y a nivel municipal podemos decir también que Renán Barrera. Pero no, que son irreversibles, no son irreversibles, porque todo puede cambiar en este momento determinado, por lo que ya te comentaba hace un momento. O sea, son fotografías del momento, que en ningún momento implica un pronóstico acertado, ¿no? Sí, todavía hay un porcentaje de la población que no manifiesta su interés, y eso puede revertir pero si hablamos en términos de probabilidad, como hablamos los que hacemos este tipo de estudios, digamos que en este momento quien tiene más posibilidad de ser presidente es Andrés Manuel López Obrador, de ser gobernador es Mauricio Vila, y de ser alcalde de la ciudad de Mérida es Renán Barrera, en términos probabilísticos. Es correcto. Precisamente, bueno, Segmento Research, también somos colegas, hacemos también encuestas, principalmente encuestas comerciales, pero también hacemos encuestas de opinión pública. Y hay un debate, nosotros somos parte de la AMAI, que es la Asociación Mexicana de Agencias de Opinión Pública, y hay un debate cuando estamos en convención o en grupos de análisis respecto a las metodologías.
la metodología, una encuesta telefónica, una encuesta, está de moda las encuestas por internet, o la encuesta en vivienda. En tu experiencia, ¿cuál es la mejor metodología en términos de lo que hablábamos al principio? O sea, que realmente sea una encuesta seria, profesional, y que le dé a un candidato pues una fotografía correcta, Okay. con enfoque estadístico, evidentemente. Mira, cualquier técnica que se utilice es válida, siempre y cuando entiendas cuál es la finalidad de tu estudio. En términos generales, la encuesta telefónica, por ejemplo, pues te va a ser válida de un universo de aquellos que tienen teléfono. Una encuesta por internet es una encuesta en donde básicamente responden quien tiene acceso a esa encuesta y quien quiera responder. Mientras que una encuesta por vivienda pues toma como universo al total de la población, y en este caso al total de los electores. En términos, digamos, de representatividad, una encuesta en vivienda, casa por casa, es mucho más representativa en términos de que podemos tener como universo el total de los electores. Y en ese sentido, desde el punto de vista electoral, cuando ustedes lean una encuesta, es muy importante que detecten si es por internet, si es telefónica o si es cara a cara en vivienda. También es muy importante que cuando es en vivienda normalmente se toman las secciones electorales como unidades de muestreo, que se hagan en el total de las secciones electorales. También es muy importante que se lea eso, porque se puedan hacer encuestas cara a cara en áreas de afluencia, es decir, en supermercados, en centros comerciales, en plazas públicas, y esas encuestas solo serían representativas para aquellas personas que van a esos lugares. A ese segmento específico. Exacto. Entonces, es muy importante esta pregunta que me haces. En términos generales, si queremos extrapolar o decir cómo van las tendencias para el total de la población, pues las más confiables son las que se hacen casa por casa. Y sobre todo que ahorita, por ejemplo, hay una normatividad para los que estamos en este rollo de las encuestas. Tiene que haber, tienes que comunicar tu metodología a los órganos electorales, donde por ejemplo, por ahí a nivel nacional hay una casa encuestadora que hace encuestas por teléfono, en donde según el último reporte del INE ni siquiera ha reportado sus resultados o su metodología, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco de esto? Porque creo que sí le da certeza de que seas un proveedor que cumple con el marco de la ley al informar, como marcan los tiempos, al órgano electoral. Sí, lo que prevé la ley es que si vas a publicar, si vas a hacer públicas algunas encuestas, tienes que reportarlas al propio instituto. Ahora bien, con respecto a esta parte de las encuestas telefónicas, no quiere decir que no sirvan las encuestas telefónicas, solo que son muy útiles, sobre todo porque son rápidas y porque las puedes tener de manera inmediata. Solo que hay que tener cuidado al leerlas, solo te representan aquellos que tienen un universo de teléfonos. Son muy útiles y sirven mucho para explicarnos la tendencia, por ejemplo, cuando se mueve en el tiempo, si algunos suben o bajan, son útiles para eso, pero para el global no necesariamente te va a presentar el resultado de toda la población. Excelente. En los cuartos de guerra, donde seguramente participas en diferentes procesos electorales, ¿qué papel deben jugar las encuestas? Porque creo que a veces no le dan el papel correcto o lo malinterpretan, se emocionan. ¿Cómo debe ser el correcto manejo en un cuarto de guerra de las encuestas? Sí. El peor uso que se le puede dar a la encuesta es tomar la pregunta de intención del voto como la importante. Hay otras preguntas que se hacen en los estudios de opinión, como el conocimiento de los candidatos, la opinión que se tienen de ellos, el sentir social, algunos problemas sociales, la misma evaluación a las autoridades competentes, en fin, hay una serie de aspectos que se deben valorar a la hora de tomar la decisión. Básicamente, la información que te provee una encuesta de opinión es para modificar, para cambiar o para mantener una línea estratégica de campaña. Si tú te estás dando cuenta que estás caminando bien, pues no tiene caso, pero si tú ves que estás
estás estancado, estás de plano bajando, pues uno debe modificar su estrategia. Básicamente para eso es, ¿no? Y en ese sentido debes tomar en consideración varios indicadores que te dan la encuesta, no solo la intención del voto, porque puedes partir de un porcentaje de intención de voto muy bajo, y eso se puede deber a muchísimos factores. Uno puede ser el propio candidato, otro puede ser el partido que acompaña al candidato, otro puede ser el nivel de conocimiento que se tenga de él, la opinión que se tenga de él, en fin, muchos factores, y hay que saberlos detectarlos, ponderarlos y tomar decisiones en función de eso. Entonces caemos mucho en la idea de tomar solo este asunto de la intención del voto como el único indicador para tomar la decisión. Es correcto. Y el asunto de las lecturas de las encuestas, por ejemplo, hace un momento hablábamos sobre la encuesta que publicó Reforma, donde está a nivel presidencial, el asunto de los indecisos. ¿Cómo se debe comunicar este asunto de los indecisos? ¿Hay una forma de poder decir cómo mapear a estos indecisos? Es decir, se habla de un 30-35% de indecisos y hacemos la suposición y la matemática. ¿Cómo ves este tema? Ok. Normalmente esos indecisos lo que hacen muchas encuestadoras es que quitan, como si esos no existiesen, y recalculan los porcentajes, y por eso te dan, en el caso del ejemplo que me citas, cifras muy altas. Lo que yo normalmente hago es que considero a los indecisos y reporto a los indecisos como un porcentaje, y considerándolos en el total de la población, y de tal forma que salga la intención del voto de A, la intención del voto del B y la intención del voto del C, más los indecisos, para poder tener un aspecto importante. Es sumamente importante porque cuando leemos de primera instancia una nota como la que me acabas de decir, pues pareciese ser que la distancia es inmensa y pareciese ser que es irreversible, como tú mismo me lo planteabas al inicio. Pero habría que considerar, habría que ver, no conozco a detalle esa encuesta, pero habría que ver si está considerando a los indecisos o no los está considerando, si está considerando el porcentaje de participación o no. Son algunos aspectos, unos detalles que sí deben considerar. Y en el caso de Yucatán, es un caso muy especial, porque hacer encuestas en Yucatán, incluso las casas encuestadoras a nivel nacional, se han equivocado, han fallado acá en Yucatán, ¿no? ¿Qué modelo utilizas tú, que eres especialista en este rollo aquí en Yucatán y a nivel sureste, y dónde le has atinado? ¿Qué modelo es importante aplicar aquí en Yucatán, en Mérida, donde se habla de que la gente no dice por qué va a votar? Te puedo decir, voy a votar por candidato A, pero ¿sabes qué? A la mera hora no. Sí, es un poco un mito esto. El problema real, creo yo, que está en el diseño muestral, o sea, la forma como se va a estructurar la muestra. Desgraciadamente, en mi opinión, Mérida es una ciudad muy estratificada, está claramente diferenciada entre norte, sur, oriente, poniente, y claramente las intenciones pasadas, el resultado electoral pasado está muy marcado. Hay ciertos sectores de la ciudad que vota por un partido mayoritariamente y ciertos sectores de la ciudad que vota por otro. Entonces, al estar muy polarizada, muy segmentada de manera natural, o natural de comillas, implica hacer un tipo de muestreo diferente a lo que normalmente se hace. Uso muestreo, por ejemplo, el estratificado, donde tomo en consideración ciertos estratos de la población, y ahí está el detalle. Entonces, muchas veces las encuestadoras nacionales desconocen esa realidad, que es muy propia local, y muestrean como tradicionalmente lo hacen, y sus diseños muestrales entonces sesgan, chocan con la realidad, ¿no? Otro factor muy importante es que el nivel socioeconómico alto y medio alto en el estado de Yucatán es muy difícil de accesar a que te respondan las preguntas, porque pues no están en la casa, cierran, las zonas son privadas. Entonces normalmente ese segmento se subestima, pero habría que considerar con detalles técnicos para considerar ese aspecto. Entonces esas cosas son las que hay que cuidar para tener una mayor precisión. Así es. Y finalmente, hablando en este mismo tema, Yucatán y Mérida, existe un bipartidismo. En las encuestas
varias encuestas nacionales, un tema que sí creo que es de todos conocidos, que existe un asunto de enojo social. De hecho hasta el propio presidente lo ha mencionado, es un detalle de enojo social. ¿Cómo ves, en tu opinión, Yucatán-Mérida, y si esto va a tener un impacto, va a haber un impacto natural de este enojo social? ¿Cuál es tu opinión? Sí, en términos generales creo que sí. Los números que yo tengo señalan eso. A nivel nacional, por ejemplo, el repunte de Andrés Manuel López Obrador es significativo y también se está registrando en Yucatán. Pero también es cierto que Yucatán, y no es un fenómeno de esta elección, sino que también de 2 elecciones para atrás se ha venido manifestando que es el voto diferenciado. Es decir, una persona vota por un candidato, por un partido para presidente, vota por otro para gobernador, otro para... Es decir, no le dan a todos, no le dan a los mismos partidos. Ese porcentaje de personas que diferencian su voto es muy alto y según los números que yo tengo, están siendo muy altos en Yucatán. Más del 50% de la población al menos dice, manifiesta, de los que van a votar, que van a hacer al menos un voto diferenciado. Algún partido votará por uno, pero por otro. Y eso hace que lo que vamos a esperar son resultados bastante interesantes. Es decir, un crecimiento muy alto de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no va a significar que, por ejemplo, el candidato de Morena a la gobernatura o la presidencia municipal tengan esos mismos resultados. Más bien se van a canalizar, según las cifras que hoy estoy registrando, se van a canalizar hacia los candidatos, en este caso del PAN, para la presidencia y para la gobernatura. Es decir, seguramente vamos a ver un número de votos muy abultados de Andrés Manuel López Obrador, pero no así para el caso de Joaquín Díaz Menas y de Fernando Shakur, sino que más bien esos votos irán, según lo que estoy leyendo en mis números, para Mauricio Vila y para Renan Barrera. Aunque el detalle del bipartidismo, sin duda, en este caso en Yucatán, hablando a nivel general de Yucatán-Mérida, tal vez los números de Morena van a ser interesantes. Sí, seguramente de pasar lo que antes era el PRD, de pasar de un 6%, un 8%, llegarán a tener cifras un poquito más altas, ¿no? Sí, seguramente. Y para nuestros amigos periodistas, la semana pasada tuvimos un desayuno con unos periodistas y me comentaban, y por eso estamos haciendo esta charla de encuestas políticas. Me comentaban, oye, José, ¿cuáles serían como una mini guía o tips clave para que nosotros, que nos llegan muchas encuestas, la mayoría, como sabemos, son encuestas patito, es la realidad, cómo identificar que una encuesta es seria? Hoy, de hecho, hubo un foro en el INE muy interesante, lo retransmitimos acá en Segmento Research, hablaban sobre el papel de las encuestas en las propias elecciones y muy claro es el asunto de cómo identificar que una encuesta es seria, y sobre todo acá en Yucatán, donde hay muchas encuestas patito. Sí, el primer punto es el diseño metodológico. Se tiene que detectar el tamaño de la muestra, en dónde se aplicó la técnica, si es cara a cara, si es telefónica, si no es, la fecha en que se realizó. Evidentemente la casa encuestadora también tiene cierto prestigio, si tiene antecedentes o no tiene antecedentes. Quién paga o patrocina la encuesta es muy importante, aún siendo casas encuestadoras muy grandes o muy famosas, hay que verificar quién la está pagando. No es que desconfiemos de los resultados, pero sí habría que ver los antecedentes, ¿no? Es muy conocido ciertas encuestas nacionales que publican aquí ciertas cifras y luego se contradicen ellas mismas, ¿no? Entonces habría que ver quién patrocina, el diseño metodológico, repito, el tamaño de la muestra, básicamente es lo que debemos y el prestigio obviamente de la casa encuestadora es muy importante. Yo creo que adicional a lo que tú estás comentando es que se considere muy bien la casa encuestadora, y en tu caso que eres muy experto en esto y reconocido en nuestro segmento, que no es publicar por publicar, ¿no? A veces
en cualquier medio, impreso, digital, sobre todo en el digital, salen ahí que de acuerdo a información confidencial y ese tipo de cosas, y el medio lo publica, y, y me dice el director del medio, es que José, a mí me llegó y pues yo lo publico. Pero yo creo que los medios también tienen que tener un papel o una responsabilidad de decir, bueno, me llegó este medio y bueno, tan simple, yo entro y el medio ni existe. Claro. O dos, bueno, en el Instituto Electoral ni siquiera está registrada la encuesta. Entonces yo creo que también los medios tienen que tener este papel responsable, claro, de no jugar con este tipo de encuestas emocionales, ¿no? O al menos contextualizarnos, decirnos, darnos más información respecto a la casa encuestadora o respecto a algún... Ir más allá, hacer su trabajo periodístico, investigar y darnos a conocer. No quiere decir que no sea válido ciertas encuestas, no quiero decir esto, claro, sino que cuando uno lee las encuestas debe tomar en consideración estos aspectos más allá de las cifras, claro, en sí. Claro, así es. Y ya la última pregunta, ¿qué escenarios ves a nivel nacional y local en las próximas elecciones? Estamos a nada de cerrar. Yo creo que se va a seguir polarizando la sociedad y los candidatos van a seguir subiendo de tono en las campañas. Obviamente hay un puntero a nivel nacional que está claramente identificado y los dos que están compitiendo por esa posición van a tratar de seguirle acercando para apelar a esos indecisos que todavía aún no se decide, ¿no? A nivel local lo mismo, es aunque si bien hay cierta ventaja del partido del PAN, en este caso de Mauricio Vila, pero también es una elección competida y seguramente vamos a ver cosas interesantes. Todavía faltan un debate para cada nivel de gobierno y seguramente vamos a estar viendo que se calienten los ánimos aún más de lo que ya están. Quizá incluso de las redes sociales ya pasaremos a las calles. A las calles, sí. Lo importante es que creo que faltan 28 días, no todo está definido, la estadística marca una tendencia, mas no es irreversible. Y bueno, que todos los candidatos y partidos políticos definan su estrategia, pero que la definan con información, porque la improvisación no cuenta en este momento, sobre todo en una elección muy competitiva, ¿no? Que se da mucho este rollo de la improvisación, y que pues que estén con un reconocimiento a Álvaro Quiñones, 20 años de experiencia, y sobre todo que le has atinado a todas las encuestas, que en el gremio profesional donde estamos nosotros, siempre nos llaman a cada rato para verificar este tipo de datos. Muchas gracias por estarnos, pues nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias, nos estamos viendo.